Bienvenidos de regreso a Arde Nerón. El episodio de hoy es un episodio en el que voy a volver a tocar un tema del que ya hablé antes en este podcast, pero creo que sigue siendo un tema bastante repetitivo tanto en consultas como en actividades grupales, en comentarios en redes sociales. Siempre existe esta consulta o ese temor o pacientes que vienen a hablarme, a decirme creo que tengo un problema de adicción al sexo, adicción al porno o adicción a la masturbación. Si es que me sigues desde hace un tiempo, probablemente ya has escuchado que digo esto, que es que el diagnóstico de adicción al sexo, adicción a la pornografía o adicción a la masturbación no debería ser considerado para nada como una patología, sobre todo porque no tienen ningún tipo de sustento científico. O sea, lo digo acá al principio de una vez para que entiendan cuál es mi punto, que es que no existe tal cosa como adicción al sexo o adicción a la pornografía o adicción a la masturbación. De hecho, la adicción al sexo fue retirada del DSM-5, que es el manual de diagnósticos médicos. La versión número 5 quitó la adicción al sexo porque justamente no tiene ningún tipo de sustento científico. Es básicamente ejercer un juicio moralista. Un ejemplo que suelo poner en estos casos es que una persona va a ser diagnosticada como adicta al sexo o adicta a la pornografía o adicta a la masturbación en el momento en el que empiece a tener más sexo o ver más porno o masturbarse más seguido que su terapeuta. Porque generalmente lo que nosotros controlamos como el estándar sexual, gracias a nuestra tremenda falta de educación sexual, es que lo que yo hago es lo normal. Si alguien hace más, está mal, y si alguien hace menos, también está mal. Consideramos que existe algún nivel de estandaridad, que todo el mundo tiene un nivel X de deseo sexual, ese es el normal, y hay personas, pocas, que se salen de ese margen, que tienen más o menos, y que esas personas tienen algún tipo de desorden patológico que debe ser tratado porque por algún motivo no es sano. Y es justamente ese concepto el que creo que, como base, al estar totalmente equivocado, genera toda esta confusión respecto a lo que realmente sucede o cómo funciona de verdad el deseo sexual humano. Entonces, ¿cuándo una persona puede pensar que tiene algún tipo de desorden en el deseo sexual que lo haga adicto al sexo o que lo haga adicto a la masturbación o que lo haga adicto a la pornografía? Cuando en comparación a su propio estándar o al estándar de los demás o lo que él considera que es, entre muchas comillas, lo normal de deseo sexual, él está por encima. Si es que yo veo que todos mis amigos comentan que tienen sexo una vez al mes y yo estoy teniendo sexo 3 veces por semana, probablemente yo puedo pensar, carajo, tengo un problema, lo estoy haciendo mucho más que el resto. O por el contrario también, si es que me entero que todos mis amigos están teniendo sexo una vez al mes y yo tengo sexo una vez al año, voy a pensar, tengo un problema, o soy menos, o tengo que corregir algo en mí, cosa que es totalmente falso. Y lo mismo va para la masturbación o para la pornografía. Ha habido muchos mitos en torno a cómo la pornografía en verdad hackea el cerebro y hace que liberes más químicos de tipo endorfinas, o sea, dopamina, serotonina, oxitocina, entonces eso genera un nivel de adicción, pero es que en realidad el porno, por más lindo que sea, por más rico que sea, por más excelente que esté la escena que estés viendo en ese momento, no va a dispararte las hormonas a ningún nivel que tu propio cuerpo no pueda producir, que puede ser justamente la diferencia con el chemsex, ¿no? Que te dispara el deseo sexual y las sensaciones a un nivel químico que es inalcanzable para tu cuerpo en cualquier estado natural. Sin embargo, cuando ves porno y te estimula tu cuerpo con las hormonas que tú sueles liberar o con las que tu cuerpo tiene la capacidad de liberar y gestionar. Entonces, en realidad, no es algo que te esté destruyendo el cerebro ni que te vaya a carcomer y que ahora te acostumbraste a esto, entonces ahora tu performance sexual va a girar en torno a lo que tú hagas en el porno o a ese tipo de estímulos, etcétera. No, en realidad esa parte es una falacia absoluta. Y una parte interesante acerca de lo de la adicción al sexo es cómo podemos autodiagnosticarnos justamente cuando pensamos que puede que nuestra actividad sexual esté afectando a nuestra vida cotidiana. Es decir, me estoy masturbando muchas veces a la semana y siento que estoy flojo y que no estoy trabajando tanto, que puede ser algo muy común. O estoy todo el día pegado a Grindr, estoy buscando parejas sexuales todo el tiempo, no estoy muy concentrado en las cosas que son realmente útiles en mi vida. Y esos son issues realmente preocupantes, efectivamente, y que pueden levantar alarmas. Solamente que tenemos que, justamente como dije antes, entender un poco acerca del deseo sexual. Como dije, la educación sexual nos ha fracasado tanto que no tenemos ninguna noción de cómo funciona nuestro deseo sexual o de cómo nos puede servir incluso como herramienta. Entonces, efectivamente, como cualquier otra parte del ser humano, el deseo sexual varía mucho. Yo no puedo decir mi deseo sexual siempre es 5 de 10. No, siempre habrá momentos en los que va a estar más alto o más bajo, va a variar muchísimo. Nosotros no solemos tener ese tipo de estabilidad en temas de deseo sexual. Puede que normalmente tengamos un nivel parecido, sí, y que haya algunas alteraciones, totalmente. Pero tenemos que estar atentos justamente a qué cosa es lo que puede desencadenar estos picos,
tanto altos como bajos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hace que nuestro deseo sexual por momentos esté súper alto y que haya semanas en las que estemos buscando parejas en Grindr todo el tiempo, o buscando ver porno todo el tiempo, o masturbándonos todo el tiempo, y haya otras ocasiones en las que pasen semanas de semanas y no tengamos absolutamente nada de ganas de tener contacto con absolutamente nada sexual? Y es que el sexo y la masturbación y el placer en general no está hecho solamente con un objetivo en mente, no es que tenga una sola razón de ser. De hecho, es una herramienta que nuestro cuerpo usa muchísimo para poder autorregularse. Entonces, estos picos de deseo sexual, ya sea altos o bajos, lo que realmente demuestran es cómo puede estar funcionando en ese momento nuestro cuerpo en cuanto a control de ansiedad, estrés o depresión. ¿Qué pasa? Estas hormonas tipo serotonina, dopamina, oxitocina, lo que hacen es relajarnos muchísimo, hacer que se nos pase el estrés, que nos ayuda a gestionar la ansiedad, el dolor, etc. Entonces, cuando estamos en una situación de presión, ya puede ser eh, laboral, familiar, relacional, etcétera, que el estrés es muy alto y tu cuerpo, para poder combatir con esa sensación que no nos deja hacer y no nos deja avanzar, lo que hace es: necesitamos por favor liberar este estrés. La forma natural de hacerlo, la capacidad que tiene nuestro cuerpo de gestionar esto es: siente placer, o mastúrbate o ten sexo, porque de esa forma vamos a empezar a liberar una serie de químicos en nuestro cerebro que van a hacer que nos sintamos súper bien y vamos a poder combatir este estrés, combatir la ansiedad, combatir la depresión o combatir el dolor. Y ahí es cuando justamente vienen los choques, ¿no? Como nuestra cultura, que es totalmente sexofóbica todavía, esto que hace que tengamos el radar prendido para monitorear cómo y cuándo funciona nuestro deseo sexual, cuándo se levanta, cuándo se baja, por qué a veces lo hago más, por qué a veces lo hago menos, etcétera, como si estuviéramos paranoicos. Y es que cuando tenemos el chip instalado de que hay un ritmo, entre comillas, normal de deseo sexual y nosotros estamos sobrepasándolo, algo malo está pasando. Y lo que solemos hacer ahí es dejar de masturbarnos o luchar contra el deseo sexual, aguantarnos estas ganas, tratar de distraernos, tratar de no hacerlo. Y lo que estamos haciendo ahí activamente es privar a nuestro cuerpo de la herramienta que tiene para poder aliviarnos en una situación de estrés en la que realmente necesita ese tipo de relax. El deseo sexual se dispara no porque tu cuerpo diga: ajá, estamos enfermos y necesitamos meter el pene donde sea. Es como: no, tu cuerpo lo que necesita esas hormonas porque necesitamos relajarnos, porque estamos ante un nivel de presión que efectivamente está afectándonos en muchos sentidos. Lo que tú haces cuando dejas de masturbarte o cuando dejas de tener sexo, entre comillas, entre muchas comillas, como forma de control de la sexualidad, como control de tipo: no puedo excederme de tal límite, o mejor este mes voy a pasarla sin masturbarme porque he estado muy pegado a la masturbación últimamente, o este mes mejor ya no voy a seguir usando Grindr porque estoy buscando muchas parejas sexuales y me distraigo. Lo que estás haciendo es quitarle a tu cuerpo una herramienta súper útil. Ahora, ¿eso significa qué? ¿Que nos pegamos a la masturbación y nos pegamos al sexo porque eso nos alivia? No, porque como digo, es un alivio que tu cuerpo está buscando. Un alivio no es una solución de ninguna manera, solamente que tenemos que apuntar bien a cuál es el problema. Y el problema acá no es el sexo, ni es el deseo sexual, ni es la masturbación, ni es el porno. El problema es lo que sea que te esté generando esa ansiedad, esa depresión, ese estrés o ese dolor. El sexo efectivamente va a ayudar a relajarte momentáneamente, pero si tú sigues teniendo, me invento, un jefe que te explota, o sigues sufriendo por la muerte de un familiar o la enfermedad de un familiar, o tu situación económica sigue siendo una cagada que no te genera ningún tipo de estabilidad y obviamente te pones paranoico porque no sabes si vas a llegar a fin de mes o no, o esa segunda relación en la que no estás contento, pues te puedes masturbarte 80 veces, ¿no? Y probablemente te va a aliviar ese par de horas, pero el problema va a seguir ahí. Entonces, aunque el sexo alivia y ayuda un montón a gestionar eso de ahí, y es la forma en la que tu cuerpo te ruega que por favor le des un relief, lo que está pasando en realidad es que estás tapando el sol con un dedo. La solución a eso no es: voy a dejar de masturbarme, porque lo que haces efectivamente es construir una olla de presión. Y las ollas de presión explotan. Entonces, la voz no es restringir jamás el tema de la masturbación o el tema del sexo o el consumo del porno, sino que si te das cuenta que en algún momento de tu vida estás teniendo un pico de deseo sexual,
No te preocupes por el pico de deseo sexual, síguelo, tu deseo sexual existe por algo. Tu cuerpo produce justamente estas hormonas que hacen que te sientas cachondo, que sientas ganas de tener relaciones sexuales con otras personas o por alguna fantasía que tengas o por ganas de ver porno o sencillamente para poder quedarte dormido porque tu cabeza está yendo a mil y no te duermes. Tu cuerpo produce este deseo sexual por un motivo real y válido. No porque estés enfermo, no porque, puta, qué pervertido soy, no porque hay algo malo conmigo, sino porque hay factores externos que están afectándote. Eso no significa la culpa no es en ti ni nada de eso, significa que hay cosas que tienes que resolver, ¿no? Pero si tú pones el énfasis en tu ritmo sexual y no pones el énfasis en solucionar las cosas que te pueden estar causando estrés o ansiedad o dolor, entonces ese ciclo sí va a ser probablemente más largo del que tú quieras. Y no es que la masturbación o el sexo te estén haciendo perder tiempo o que no te permitan hacer otras cosas, porque tú cuando activamente dejas de hacerlo y suprimes el deseo sexual o pretendes hacerlo, no van a aparecer mágicamente esas ganas de voy a trabajar, voy a esforzarme en hacer algo, voy a retomar mi ritmo, voy a hacer deporte. Lo que va a pasar es que vas a pasar del tiempo estresadísimo, jodido y sin ningún tipo de alivio a eso. Entonces es totalmente contraproducente. Y es a eso a lo que me refiero cuando digo que el deseo sexual es muy útil para que nosotros podamos usarlo como termómetro, ¿no? Si nosotros ya sabemos que tenemos un tipo de deseo sexual X, que puede ser 5 de 10, puede ser 9 de 10, pero de pronto te das cuenta que hay un pico y te está yendo a 11 de 10 o te está yendo a 1 de 10, ahí lo que puedes estar chequeando es qué pasa con mi deseo sexual, qué cosa me está queriendo decir mi cuerpo. Estoy tan estresado que no estoy produciendo absolutamente ninguna hormona de deseo sexual por preocupación o por el contrario, porque cada cuerpo es distinto. Hay personas a las que el deseo sexual se le da al suelo y hay personas a las que el deseo sexual se les sube mucho. Y lo que hacemos ahí es frenar, mirar y ver qué es lo que nos está pasando y tratar de solucionarlo. Pero de nuevo, el sexo no es el problema.